la importancia del bienestar y la educación emocional en la educación superior. Actividad a realizarse en el marco de la celebración por el 5º aniversario de Bienestar Educa de la Facultad de Educación. Expresamos nuevamente nuestros saludos a la doctora Diana Revilla Figueroa, decana de la Facultad de Educación, a la magíster Ileya Manrique Villavicencio, directora de estudios de la Facultad de Educación, y a todos nuestros asistentes, invitados, especialistas a este evento. De igual forma, deseamos agradecer a la licenciada Rocío Espinel Cuba por su colaboración como moderadora en este evento. Rocío Espinel Cuba es máster en Educación Emocional y Bienestar por la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar RIEF, España. Licenciada en Educación Inicial, egresada de nuestra casa de estudios, ¿no? Directora actualmente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es coordinadora de la Diplomatura de Especialización en Educación Emocional y Ciudadanía Responsable de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudio y socia fundacional de la RIEF, España. Entonces, te doy pase, Rocío, para poder iniciar este interesante conversatorio. Listo, Lisa, muchas gracias. Un saludo especial a Diana, nuestra querida decana, y a Lileya como directora de estudios de la Facultad de Educación. Hoy nos hemos convocado para hacer un conversatorio entre quienes venimos haciendo una apuesta desde la RIEF sobre el tema de la educación emocional y el bienestar entendido de su manera más íntegra. Un tema que además, después de la pandemia, cobró mucha importancia a nivel internacional y en la PUC, sin duda, fue uno de los elementos que hemos llevado alentando a través de la DAES y muy especialmente a través de la red de bienestar con cada uno de sus coordinadores. El área de educación nos llevaba ya a la delantera con un trabajo que venían realizando desde hace algunos años y hoy celebramos por esa razón su 5º aniversario. Creo que hay muchas cosas que han ido mejorando y se han ido institucionalizando, y hay esta mirada que no puede dejar de lado de tener la educación superior, que es algo que la verdad personalmente he venido alentando desde hace algún tiempo. No podemos dejar de transformar vidas o hacer que estas vidas tengan una excelencia a nivel profesional si no los miramos como seres humanos que necesitan también tener vidas significativas y vidas muy importantes para cada uno de ellos. Y el cuidado de su bienestar, por tanto, se convierte en un eje fundamental en lo que ellos deben sacar adelante, y por tanto nosotros, quienes estamos ahí al lado, debemos acompañar y debemos entonces realizar propuestas de intervención. Hoy realmente vamos a hacer un conversatorio intercambiando ideas alrededor de este tema, y la verdad estoy muy feliz que el día de hoy nos acompañan 3 grandes amigos, esas amistades que se han forjado en pandemia, que son maravillosas y que aunque no nos hemos conocido nunca de manera presencial, parece que sí lo fuera y nos tenemos mucho cariño, salvo con Daisy, que sí tuve la suerte de verla el año pasado en Barcelona. Entonces voy a ir presentando a quienes el día de hoy me acompañan. Me confirman también si ya ingresó la profesora Mónica Casareto, que creo que está de repente por entrar, igual me hacen saber. Tenemos en este conversatorio a Daisy Loaiza Gómez. Ella es administradora de empresas con máster en inteligencia emocional y coaching de la Universidad de Barcelona, máster en gestión del talento y liderazgo, formadora en educación emocional, comunicación y habilidades para el liderazgo, coach laboral y coordinadora en la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la RIEF España. Gabriel Vázquez Mejía es sociólogo con especialización en gerencia del desarrollo humano, coach ontológico certificado, coach en inteligencia emocional enfocado en liderazgo, líder en gestión del cambio certificado y socio también fundacional de la RIEF y delegado de Colombia para esta institución. Lucía Franchi es
licenciada en psicología, ella también y psicoterapeuta de orientación cognitiva, máster en educación emocional y bienestar por la RIEF, socia de la RIEF, directora de Redes, que es un centro privado de bienestar integral, docente y capacitadora emocional, y en inteligencia emocional y educación emocional, y trabaja actualmente en la institución Miguel Ángelo, donde tiene y lleva adelante como coordinadora y co-creadora del programa Sentimenti, un programa maravilloso de educación emocional para las escuelas. Así que hoy estamos aquí, como muchas veces lo hemos hecho nosotros en reuniones internas, para conversar sobre lo que implica el bienestar a nivel de la educación superior y por qué es importante mirar el bienestar y la educación emocional en esta etapa, ¿no? Así que la idea y la metodología es ir haciendo algunas preguntas, intercalamos quienes contestan, yo los voy a ir alentando para las respuestas, y ahí vamos a ir intercambiando algunas ideas. Luego sacaremos algunas conclusiones en conjunto. Entonces va la primera pregunta. ¿Qué entendemos por bienestar integral? Y ahí animo quizás a Gabriel a que dé su primera intervención. Claro que sí, Rocío. Históricamente hemos entendido el bienestar como un asunto meramente económico. Es decir, hay desarrollo o hay bienestar si mis condiciones económicas de vida y si mi desarrollo en términos de infraestructura está desarrollada. Pero lo cierto es que en las últimas décadas se ha ido entendiendo el bienestar en un sentido mucho más amplio. Ese bienestar ha ido integrando elementos de carácter social, ha ido integrando elementos de carácter emocional, ha ido integrando elementos de carácter profesional, e incluso, como ya lo acabo de mencionar, de tipo emotivo. Así pues que cuando te sientas a conversar con alguien sobre su bienestar, como que las miradas pueden ser muy amplias. Puede ser entonces una mirada que va exigiendo no solamente un balance, sino también un desarrollo en cada una de estas dimensiones. Creo que, como seguramente lo vamos a mencionar más adelante, la pandemia puso en el contexto, tal vez en algunos casos, un desarrollo económico que fue afectado, una infraestructura que nos permitió comunicarnos a través de este tipo de plataformas, pero generó un alto impacto en términos de bienestar profesional. Fue apareciendo con mucha más fuerza lo que denominábamos el burnout, esto de irnos como quemando en los contextos laborales y familiares, pero también una sensación de agotamiento y no saber qué hacer con lo que emotivamente nos pasaba. Entonces, prefiero decir entonces que eh, esto de bienestar es un asunto bastante amplio que tiene distintas dimensiones y que dependerá un poco de cómo a nivel personal y cómo a nivel organizacional, incluso pues también a nivel universitario, vemos cada una de ellas. O sí, quisiera empezar desde ahí. Muchas gracias, Gabriel. Tú nos has planteado el tema, entonces, de estas diferentes aristas del bienestar, que es fundamental tenerlo en cuenta. Lucía, tu mirada del bienestar integral. Bueno, le sumo a lo que dijo Gabriel, que bueno, que tradicionalmente se entendía el bienestar únicamente como una ausencia de enfermedad, ¿no? Y hoy por hoy, luego del avance de la investigación, de la educación emocional, de la ciencia, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con esto que decía Gabriel, ¿no? Con el desarrollo de la persona en los diferentes ámbitos. Por ahí me gustaría quedarme sobre todo con el bienestar emocional, ¿no? Durante muchos años nosotros pensábamos que uno podía entrar al trabajo, que uno podía entrar a la escuela, que uno podía ir a su casa y dejar las emociones afuera, ¿no? Pensábamos lo emocional como algo disociado del desarrollo de la persona. Y hoy por hoy entendemos que las emociones son inherentes a nuestro ser, ¿sí? A nuestra dimensión humana, y este bienestar emocional tiene que ver con gestionar, aprender, regular, autogenerarnos también emociones placenteras. Me gusta mucho quedarme con esta frase de que a sentirnos bien se aprende, y por eso recupero lo valioso que es tener estos espacios y lo valioso que es tener un área de educación emocional dentro de la educación superior. Ok, muchísimas gracias, Lucía.
Yo creo que has dicho, la idea es que voy rescatando algunas ideas principales. Esta idea de que muchas veces íbamos a trabajar o íbamos, en nuestro caso, a la universidad y decíamos, bueno, entonces mis emociones están por otro lado, ¿no? Porque yo en este momento me dedico al trabajo, ¿no? Hoy en día todos reconocemos y en algunas instituciones hay estas gerencias de la felicidad. Entonces parece como una locura pensar una gerencia de la felicidad, pero habría que preguntarnos el por qué razón algunas instituciones han empezado ya a entender la razón de ser, de que el estar bien a nivel emocional, y forma parte de la palabra de bienestar, implica este reto grande de poder mirarnos, ¿no? Y mirarnos a nivel de lo que tenemos que sentir a través de nuestras emociones y a través de acciones que nos pueden llevar a estar mejor. Daisy, ¿cómo te llama la atención el bienestar integral? ¿Cómo lo entiendes tú? Pues gracias, Rocío, y gracias a todo el equipo universitario, porque aparte de que estamos celebrando 5 años justamente de este Departamento de Bienestar en la institución, a mí me gusta también volver como un poco atrás de la historia y hacer un poco el recuerdo por ejemplo, los grandes artistas cuando, por ejemplo, Leonardo da Vinci le encantaba plasmar en imágenes y rostros las emociones de las personas, ¿cierto? Siempre era como la emocionalidad, luego ya nos íbamos a través de la historia con diversos autores que implícitamente ya nos estaban hablando de la importancia de las emociones en beneficio del bienestar. Y también un poco en la línea que dice Lucy y Gabriel, para mí lo que es el bienestar integral es aparte de la ausencia de malestar, porque aquí también queda como muy en el aire, entonces, ¿para qué? Para hablar de malestar dependerá mucho de cada persona, de cada prioridad que tenga, de cada momento vital que esta persona viva, pero para mí el bienestar integral es un poco la experimentación de satisfacción personal y aquí muy en la línea de lo que comentan Lucía y Gabriel, es según el ámbito también, ¿cierto? Porque aquí abarcamos esta mirada integradora de hablar de lo personal, lo social, lo espiritual, lo emocional, lo mental y ahora también está trascendiendo a lo ecológico o a lo ambiental y también al sentido de vida y propósito. Y nos podríamos abrir como un marco mucho más amplio de qué es el bienestar, pero personalmente yo lo tomaría como tener también ese equilibrio entre las necesidades básicas cubiertas y poder también permitirnos ayudar al otro para movilizar el bienestar no solo a modo individual, sino también a modo colectivo. Ok, muchísimas Gracias, gracias, Daisy. Sí, esta mirada de diferentes ámbitos que nos da la vida, porque lo que tú estás mencionando es la vida y la mirada hacia los otros, es entender el bienestar también a partir de las necesidades de los otros, ¿no? Y si miramos también a partir de las necesidades de los otros, encontramos mucho más sentido a la búsqueda del bienestar. Y creo que eso también es muy importante. Ya tenemos con nosotros a Mónica Casareto. Mónica Casareto es docente de nuestra Facultad de Psicología. Ella es presidenta de la Comisión de Salud Mental de la PUC, es doctora en Psicología, Psicología Clínica y de la Salud, docente principal del Departamento de Psicología, dedicada hace muchos años a la enseñanza, hace 20 años o más. Es investigadora de Concitec, psicoterapeuta cognitivo-conductual y especializada en el tratamiento de niños y adolescentes. La verdad que es maravilloso tenerla aquí entre nosotros. Mónica, un fuerte abrazo y estamos haciendo la primera ronda de preguntas en relación de qué entendemos por bienestar integral. Así que te escuchamos. Gracias, Rocío. Más bien, disculpen que me he conectado un poco tarde. Espero que me tengan paciencia, una confusión de mi parte, ¿no? Primero que nada, agradecer por la invitación y me parece increíble tener este tipo de charlas que hace 10, 15 años eran menos frecuentes porque la universidad estaba como más centrada en su rol de formación profesional más que de formación integral. Y creo que se tome y se hable temas de bienestar es necesario y que la universidad abrace temas de bienestar. Desde diferentes tradiciones, mi formación es más orientada a lo que llamamos salud, y de hecho hay mucha discusión entre lo que es salud y bienestar, pues son dos conceptos muy, muy relacionados,
pero yo creo que independientemente de las miradas, el bienestar apuesta al lado más positivo de la vida, al lado más retador de la vida, y como comentaba mi anterior expositora, es no solamente centrarse en la ausencia de problemas o malestares, el bienestar aspira justamente a esa búsqueda por el estado de funcionamiento óptimo, no solo a nivel físico, sino psicológico, mental, y evidentemente acá está involucrado en la definición de bienestar integral estas tres dimensiones, la biológica, psicológica y social, y sobre todo esta sensación de que afectivamente me siento bien, que si bien puedo experimentar emociones negativas porque la vida me reta y la vida tiene que ver con la experiencia de emociones negativas, estas no me sobrepasan y no inundan mi sensación de satisfacción con la vida, no inundan ni afectan mi sensación de que estoy haciendo algo que tiene sentido y tiene trascendencia, ¿no? En ese sentido, la definición de bienestar se centra a partir de estos elementos, y resalto lo que comentó mi anterior expositora, que además a veces se descuida, quizás desde mi carrera más psicológica, el elemento del contexto, ¿no? Cómo el contexto puede contribuir positivamente al que la persona encuentre ese bienestar, ¿no? Entonces es de qué manera mi contexto permite la satisfacción de necesidades y cómo ciertos contextos en particulares son lugares ideales para brindar a las personas esas herramientas que le lleven a descubrir qué cosa les transmite bienestar. Y la escuela, la universidad son espacios idóneos para poder desarrollar. Ok. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que esa mirada de estos años en que ha cambiado la mirada a nivel de bienestar, yo recordaba que tú me comentabas el año pasado cuando fuimos juntas al Congreso en Coimbra, cómo el mismo Congreso que era de promoción de la salud había variado también sus conceptos en relación a este tema, ¿no? Y eso es importante porque la mirada en este Congreso que pudimos asistir con Mónica era desde las universidades, ¿no? Y ahí era muy importante cómo se había involucrado el tener presente el bienestar como un eje primordial. Entonces, en este afán de seguir avanzando a esta discusión sobre el bienestar, es muy importante preguntarnos qué significa entonces el cuidar nuestro bienestar emocional o el cuidado del bienestar emocional, ¿no? Así que convoco en primer lugar a Lucía, a través, además, desde su trayectoria en la escuela, nos puede también dar esta mirada para la educación superior. Bueno, sí, sobre todo basándome un poco en la experiencia, más que en el desarrollo teórico, uno para cuidar el bienestar, ¿no? El bienestar no solamente individual, sino también el bienestar de una comunidad, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Es decir, cuando hoy dije para sentirnos bien, se aprende, bueno, se aprende haciendo, ¿no? Entonces, en esto de hacer, nosotros desde el programa Sentimentis, del programa que tenemos en la escuela, tratamos de basarnos en un modelo de comprensividad, ¿sí? De Rafael Vizquerra, que tiene que ver con infusionar en una comunidad educativa la educación emocional, ¿sí? Es decir, que la educación emocional esté presente en todos los actores que forman parte de la institución, de un espacio de trabajo, de una universidad, desde el momento que cada uno de nuestros estudiantes y nosotros ingresamos a ese lugar hasta que salimos, ¿no? Y en esto, lógicamente que no podemos hablar de bienestar si no hablamos de otro objetivo de la educación emocional que tiene que ver con el desarrollo de competencias emocionales, ¿no? La gran pregunta es, bueno, está bien, el desarrollo de competencias emocionales genera bienestar o promueve o nos acerca al bienestar, ¿cómo entrenamos esas competencias? ¿No? Y acá un poco todos podemos hacer algo en relación a eso, ¿sí? Desde nuestro programa lo que nos ha servido, lo que hemos podido utilizar, es enmarcar nuestro programa en tres grandes ejes. El clima emocional, ¿sí? Que tiene que ver con generar climas de trabajo positivos, confiables, de respeto, que eso está muy vinculado a, bueno, al tono de voz, a la mirada, al vínculo con el otro. También estrategias centrales, es decir, ponernos como metas trabajar algunas competencias emocionales en determinados momentos, no sé, trabajar con los docentes, por ejemplo, resolución pacífica de conflictos, o trabajar el liderazgo positivo, y también
mientras nosotros estamos desarrollando las diferentes materias, ¿sí? Historia, biología, psicología, también poder transversalizar competencias emocionales, ¿no? Creo que acercarnos al bienestar tiene que ver, en primer lugar, también con trabajar las competencias emocionales en nosotros mismos, que somos quienes las desarrollamos, ¿sí? Y para eso entender de que todos tenemos un montón de estrategias para trabajar nuestras competencias emocionales, para regular nuestras emociones, que lo importante es pasar de esas estrategias que son por ahí más automáticas o más instintivas, o las que aprendimos en nuestros primeros años de vida, por estrategias que sean más saludables, ¿no? Mucho se habla de cuáles son algunas de estas estrategias, pero bueno, que están vinculadas a la alimentación, a la actividad física, a bueno, estrategias como el Remind. Entonces creo que para sintetizar, dos grandes cuestiones. Bueno, ligar el bienestar al desarrollo de competencias emocionales y entender que todos somos responsables de entrenarnos y de entrenar a los otros en estas competencias emocionales, y de ir llenándonos de un bagaje, un conjunto de herramientas que nos permitan tener estrategias para regular nuestras emociones que sean más sanas, ¿sí? Y que nos acerquen mucho más al bienestar. Okay, muchas gracias, Lucía. Un eje fundamental es las competencias socioemocionales, ¿no? Y como tú dices, para poder alentarlas también hay que mirarnos. Y somos en realidad los adultos que entramos en este tema que seguramente tenemos mucho más retos para llevar adelante nuestro propio autoconocimiento, ¿no? Y a partir de eso poder después trasladar lo que hemos aprendido de nuestra propia vivencia para hacer las propuestas de intervención. Daisy, ¿cómo lo miras tú esta idea del significado del bienestar socioemocional? Gracias, Rocío, y gracias, Lucy, por la intervención. Yo también voy muy en la línea de poder promover las diferentes competencias emocionales. Ya diversos autores nos han favorecido mediante teorías con diferentes modelos de competencias emocionales, de los cuales tanto nosotros individualmente como institución también podemos adaptarnos a uno de ellos o crear nuestro propio modelo de competencias emocionales también, ¿verdad? Pero en cuanto a esta búsqueda constante de estar buscando nuestro estado óptimo de bienestar, también entro a pensar un poco en esta mirada de la puesta en práctica de las diferentes herramientas y estrategias para cada competencia emocional o para, digamos, trabajar alguna necesidad identificada desde la prevención. Entonces aquí lo importante es poner en práctica, pero también poder tener espacios de socialización y reflexión, porque esto también va a permitir mucho el aprendizaje y la memoria, y cuando vivamos situaciones similares, también esto va a facilitar que nuestros niños y adolescentes luego sepan, digamos, ay, mentalmente la memoria dirá, bueno, ya has pasado un poco por esta situación, lo hiciste de esta manera anteriormente, pues aquí también nuestro cerebro hace este ejercicio, y para mí lo que facilita también pensar en nuestro bienestar y cuidar de él es poder facilitar, digamos, un entorno favorable para nuestro desarrollo. Hablamos de nuestro desarrollo porque también hay que verlo con esta mirada integradora desde que somos docentes, somos familia, somos personas, somos alumnos. Y aquí entra muy en juego también saber un poco cómo manejar nuestras relaciones familiares, personales, sociales, laborales, también cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras energías en nuestros hobbies, nuestro tiempo libre, nuestros compromisos a los que adquirimos dentro de nuestras agendas, y de alguna manera esto se revierte también en nuestro alumnado porque estamos, digamos, enseñando buenas prácticas de esta búsqueda constante del bienestar. Y bueno, y cuando hablamos de cuidar nuestro bienestar, no quiero tocar como cada punto social, emocional, físico, pero que cada uno está articulado y cada uno va favoreciendo este engranaje. Y me gusta mucho hablar de, como decía nuestra compañera Mónica, desde la salud, que también está muy alineado con el bienestar. Poder pensar que la salud física y mental hacen mucha fuerza y tienen mucho valor por el mero hecho de este equilibrio que hay también entre emoción y razón, emoción y cognición, y nada más que podernos preparar, digamos, en cuanto a nuestros buenos hábitos de salud y en cuanto a poder favorecer a cada personita que tenemos a nuestro alrededor para impactar positivamente
en cada una de estas pequeñas y que luego se hacen grandes herramientas de gestión. Me gusta mucho, como ha comentado también Lucía, poder favorecer estos climas saludables y estos climas seguros para el alumnado y para los docentes. También pensar en otras herramientas como el coaching para la educación, la psicología positiva, el liderazgo. Y bueno, todo esto desde la prevención, pero cuando ya es necesario hacer otro tipo de intervención, pues también está la restauración, la conciliación, etcétera, que también hacen una, digamos, un apoyo importante en estos ámbitos. Y bueno, también pues me gusta mucho poder mencionar un poco desde la salud. Ya Mónica de pronto lo podrá luego ya comentar con más detalle si es posible, pero la influencia que tienen nuestros neurotransmisores para la salud, y esto hablando internamente de todo este bagaje de la biología de las emociones, pues si nos centráramos en pequeñas partes a mirar cuáles son los neurotransmisores que nos van a facilitar un poco más nuestro día a día y nuestro bienestar y cómo promoverlos, creo que es un pasito pequeñito, pero va a ser un pasito muy importante para poder ir desarrollando este ámbito y sobre todo, si responde la pregunta, Rocío, de cómo empezar a cuidar nuestro bienestar emocional. Listo, Muchas Daisy, muchas gracias. gracias. Sí, creo que nos has dado una información muy valiosa, Daisy, este cuidado también a nivel no solo del entorno y todo lo que significa, sino también de todos los que estamos ahí y de todo lo que implica también lo biológico, que creo que ahí Mónica nos puede dar una una buena lección en relación al bienestar socioemocional. Dale, Moni, te escuchamos. Coincido plenamente con lo que ha mencionado mis expositoras. Daisy mencionaba que, de hecho, yo soy terapeuta cognitivo-conductual. Nosotros no separamos cognición o emoción como cosas separadas, sino muy relacionadas. Pero creo que las emociones reflejan, vi muy bien cómo es la temperatura de lo que está ocurriendo dentro nuestro, ¿no? Reflejan muy bien cómo estamos percibiendo la vida, los retos a los que nos enfrentamos, cómo nos sentimos, cómo percibimos nuestras metas. En ese sentido, creo que es valioso la lectura de las emociones, entenderlas y saberlas regular, ¿no? En general, para lograr esto, tendríamos que trabajar en varios elementos. Podríamos hablar horas de horas sobre este tema y de diferentes modelos y enfoques, pero tratando de simplificarle en algunos puntos, creo que mucho se puede trabajar desde la construcción de una vida saludable, de un estilo de vida saludable, que no es solamente cuidar mi apariencia, sino tiene que ver también con valores, actitudes, disposiciones, ¿no? Y dentro de esto se puede trabajar en siempre el cuidado de la condición física, que tiene que ver con el ejercicio, la alimentación, tus chequeos médicos de autocuidado, que los chicos tan jóvenes descuidan porque consideran que todavía no les duele, ¿no? Entonces, trabajar en el cuidado de la condición física. El otro elemento que yo, particularmente por mi experiencia práctica y en investigación, valoro son el cuidado del descanso y la desconexión, que implica el cuidado del sueño, ¿no? El cuidado del ocio y el cuidado del entretenimiento. Y que son además las fuentes de energía que nos dan para retomar los retos diarios, ¿no? Si tú no sabes que saliendo de la universidad tienes que dejar de pensar en la universidad, y cuando estás en la universidad tienes que pensar en la universidad, o sea, si no le pones orden a tu vida, no duermes, vas a tener la mente muy confundida y evidentemente tus emociones revueltas, como decimos acá en Perú, ¿no? Entonces, cuidar la desconexión, el descanso, ¿no? Saber gestionar el tiempo, cada vez siento que es una tarea, una competencia que las generaciones jóvenes necesitan trabajar porque vivimos en un mundo con muchas actividades, con muchos distractores. Los chicos todo el tiempo sienten que no les alcanza el tiempo, pero pueden estar chateando horas de horas en las redes sociales. Entonces, ¿qué está pasando con la gestión de nuestro propio tiempo, ¿no? A eso le acompaño el control en el uso de las redes sociales, ¿no? Creo que ha salido investigaciones ahora último, cómo las redes sociales tienen su lado positivo, pero también su lado negativo, pues demandan mucho tiempo y muchas veces polarizan y generan un clima que alimenta a veces la visión de la vida, que finalmente es los elementos que tenemos que trabajar, ¿no?
cómo las personas regulan, manejan el estrés, manejan sus emociones negativas, ¿no? Cómo perciben la vida, como catastrófica, amenazantes o como retos, ¿no? Hacer que las personas aprendan a contactarse con su propio cuerpo, leerlo y calmarlo. Cuando estamos cansados tenemos que parar, cuando nos duele el cuerpo tenemos que parar, cuando nos sentimos tristes tenemos que conectarnos con eso, de manera que podamos leer qué cosa está pasando y resolverlo, ¿no? Y hay muchas estrategias sobre regulación emocional que van en esta línea, ¿no? Sobre aprender a contactarnos con nuestras emociones, aprender a regularlas cuando estas son muy intensas. Hay un montón de estrategias desde el yoga, la respiración, la música, escribir. Hay otros elementos que están ligados a entender que están detrás de las emociones. Y otro elemento que con eso cierro sería interesante de trabajar es el aprender a establecer relaciones saludables con los otros, ¿no? Y creo que eso es cada vez más necesario aprender a hacerlo, especialmente cuando hemos pasado 3 años de pandemia, por lo menos en el Perú, con mucho tiempo de aislamiento social. Entonces, las relaciones saludables, cómo construirlas, todas estas van a llevar a que tengamos recursos para manejar nuestras emociones, porque como dije originalmente, el bienestar no es solamente las emociones positivas, sino es también lidiar con las emociones negativas que la vida te va a traer, ¿no? Y saber aprender de ellas, aprender de las cosas que nos salen mal, aprender de los errores, aprender a tolerar las críticas, aprender a tolerar las exigencias también. Entonces, también lidiar con estas emociones es importante, no solo calmarlas, como tomarse una pastillita y no hablarlas, sino también entenderlas un poco más. Mónica, muchas gracias. Muchos retos. Cuando te Mm. escucho, creo que todos hoy nos estamos quedando con la sensación de estos retos, de poder trasladar eso también a nuestros jóvenes, pero lo más difícil es también poderlos tener nosotros en la vida misma, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo trasladas algunos elementos claves para sentirnos bien si no los llevamos o los vivenciamos? Así que nada, nos estamos dejando mucha tarea el día de hoy. Gabriel, ¿tú cómo miras este tema del bienestar socioemocional? Rocío y todos y todas, creo que será importante en relación a la pregunta también preguntarnos ¿y para qué cuidar? ¿Y qué impacto ha tenido no cuidar? Me muevo mucho más en el mundo organizacional y a mí me gusta traer un poco como la dosis de realidad de lo que está sucediendo hoy con las personas que hoy trabajan en las organizaciones, ya sea el carácter que tengan, ya sean líderes o sencillamente pertenezcan a un equipo. Hace algunos años, cuando estaba en el mundo organizacional, recuerdo una persona que trabajaba en un área de salud y seguridad en el trabajo. A las 4 o 5 de la tarde invitaba a las personas a que fueran a jugar fútbol. Es decir, como que ya terminó la jornada de trabajo y ella les decía, vámonos a jugar, que ya sí íbamos a pasar bueno. Parecía ser que como que el mundo del trabajo era pesado, aburrido, y lo que ella miraba era el bienestar como un asunto absolutamente fragmentado del trabajo. Hay una canción que dice, yo soy el negrito del batey, el trabajo para mí es un sacrificio. Entonces, lo que sentíamos aquella vez era como que el trabajo tenía que ser agotador, difícil, complejo, pero una vez terminaba la jornada laboral, ahí sí podíamos tener bienestar. Yo creo que esto nos ha llevado a fragmentarnos y creo que la pandemia nos demostró que efectivamente el mundo no opera de esa manera y que el bienestar tiene que integrarse en todo lo que hacemos. Invitar al ser humano a que, y a las organizaciones en términos de sus políticas, procedimientos, formas, decisiones, incluida la mirada que la universidad da al estudiante y la mirada y la mirada que la universidad construye con el mundo de la empresa se vuelve fundamental. Así entonces, pues lo que hemos visto en la pandemia ha sido seres humanos en el trabajo absolutamente desbordados. Nunca antes yo había visto tanta, ¿cómo llamarlo? Expresiones de seres humanos desbordados en el trabajo. Hace unas 2 semanas en un grupo en el que estábamos trabajando un asunto de liderazgo, una de las personas decía al grupo al que estaba y le decía, ustedes saben que yo ya he
tenido mi tercer intento de suicidio y ahí voy. Y a mí no sé qué más me sorprendía, si su expresión o que el resto del grupo decía, sí, eso que ha ido pasando. Esos temas no se tocaban antes, ni se tocaban de esa manera tan contundente. Tampoco esto de un ser humano desbordado en su capacidad de liderar, es decir, sin saber qué hacer, sin saber cómo resuelve la gestión del equipo y en consecuencia la gestión de los resultados. Entonces, la pandemia y todo este desbordamiento, como lo he ido llamando yo, está impactando de manera contundente los resultados que las personas obtienen en las organizaciones y la organización en sí misma. La dificultad para conseguir talento, porque aparece un ser humano que no sabe si eso es lo que quiere para sí. Personas que se están retirando o personas que sencillamente hay rotación en términos de retirarme del empleo o moverme para otros cargos. Entonces no estamos hablando de algo bonito, como en el pasado, cuando hablábamos de estos temas de bienestar, era como algo agradable. Hoy no es agradable, hoy estamos hablando de un asunto de supervivencia humana y de supervivencia organizacional. Por eso, el bienestar, para irme del otro lado, ha ido llegando para fortalecer una mirada del sentido de contribución. ¿Yo para qué existo? ¿Qué es lo que hago yo con mi vida? Y en consecuencia, ¿cómo logro resultados? Esa es una pregunta que hoy se hace desde el gerente general hasta una persona que está trabajando en una planta de manufactura. ¿Cuál es mi sentido de propósito? Y no solamente el mío, sino nuestro. Segundo, está impactando la mirada del liderazgo. Un liderazgo que cada vez se conecta más con lo consciente. El liderazgo consciente viene ganando bastante fuerza en las organizaciones. 3, el impacto en la cultura organizacional, la manera como nos relacionamos, cómo logramos resultados, cómo llegamos a acuerdos. Culturas que abren cada vez más espacio a lo conversacional. Nuevamente, no porque sea bonito, sino porque se vuelve esencial. 4, el mundo emotivo. Cualquier cosa que hagamos se hace desde una emoción. Así pues, yo puedo liderar desde la apatía, desde la indiferencia, desde la rabia, desde, no, desde la paz. Todo lo hacemos desde una emoción. Se ha ido entonces vuelto esencial que el líder descubra cómo logra resultados desde la emoción. Y por último, diría yo también el balance de vida, trabajo, vida cotidiana. Ya no se vuelve un asunto, nuevamente, insisto, bonito, no se vuelve vital poderlo lograr. Quisiera entonces rematar diciendo que ya, como dice la ranchera, se nos llegó la hora, se le llegó la hora al bienestar. Ya no es un asunto bonito, se vuelve un asunto de absoluta trascendencia. Y la universidad que está teniendo este rol de acompañar la formación de los estudiantes, que podamos, por lo menos, preguntarnos si esta intención de que ellos puedan tener como mucho deseo de ser exitosos, por lo menos se equilibre el deseo de tener una vida espiritual, personal, emotiva, por lo menos igual o superior a ello. Entonces, quería verlo desde allí porque les confieso, no me aguantaba las ganas de ponerlo desde allí. Dejó de ser el bienestar una cosa bonita. Listo, Gabriel, muchas gracias. La verdad que sí, necesitamos transmitir lo que tú mencionas, ¿no? El bienestar dejó de ser algo que estaba ahí nomás, como una palabra bonita, ¿no? El bienestar hoy nos permite tener vidas significativas, llevar adelante proyectos de vida. Yo creo que eso es el rol importantísimo que le toca a la educación superior, cuando mira a estos jóvenes que llegan a nuestras aulas, ¿no? Y algo que también rescato de lo que tú mencionas es el vivir en balance. Poco nos hemos preguntado si tenemos que vivir en balance. Y cuanto en Perú se dice, cuánto, oye, no tienes que tener horario porque tienes que ser camiseta con tu institución, es decir, hay que estar ahí siempre, ¿no? Muchas veces creo que nos hemos venido equivocando cuando entendemos que el ser camiseta, por ejemplo, no es vivir en balance, ¿no? Es olvidarnos de vivir, bueno, teniendo en cuenta otras cosas. Y no es sencillo, porque estamos acostumbrados a eso. Yo lo digo de manera personal, creo que muchos de los que estamos aquí comparten conmigo esta idea. No es sencillo decir hasta aquí
hoy me voy a las 5 de la tarde, me voy a las 6, ¿no? Y rompo con todo y hasta aquí, porque no lo tenemos en nuestra cultura, y nos es muy complicado, ¿no? Y ante todo lo que venimos dialogando, entonces afirmamos, y podemos afirmar, pero igual quiero que ustedes me lo confirmen, que la educación superior es un espacio para llevar adelante propuestas que favorezcan el bienestar. Sin duda lo es, pero confirmemos este tema. La verdad, Mónica, te pido que seas tú la primera que nos ayudes a confirmar que realmente vale la pena. Sí, o sea, yo creo que sí, miren, desde hace muchos años cuando empecé mi rol como profesora y investigadora, a mucha gente me decía, ¿por qué estudias a los universitarios? Pues esto es una población privilegiada, ¿no? Son jóvenes, están estudiando, deben tener recursos, concéntrate en otro grupo. Y mi mirada para mí era, no necesariamente, ¿no? Yo recuerdo mi paso especialmente por estudios generales con mucho cariño. Los primeros años de universidad fueron espacios de mucho descubrimiento, pero al mismo tiempo espacios y momentos de mucho sufrimiento personal con mi juventud y mis conflictos, y mirando para atrás, me gustaría, y lo decía en una clase en letras, ¿no? Me gustaría hablar con la Mónica de 20, 18 años, decirle, calma, disfruta estos momentos. Muchas cosas que te atormentan son cosas pasajeras, vas a aprender, de los errores vas a aprender. Entonces, creo que eso es lo que me motivó a trabajar con estudiantes universitarios, y en ese proceso descubrí de que esta experiencia personal no necesariamente era tan anecdótica, y que en realidad la población universitaria es una población que pasa una serie de retos muy fuertes, ¿no? Y que estos universitarios que formamos son universitarios que después van a ser los profesionales que lideran el país y los que van a seguir transmitiendo la rueda, la cadena de ideas y mitos y valores que a veces más bien te alejan a ti como individuo de tu bienestar y a tu sociedad como sociedad organizada que busca el crecimiento de toda la comunidad. Entonces, eso es lo que yo diría. La universidad tiene un rol fundamental, es un espacio para la formación del individuo, y es eso importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es el objetivo de la educación superior? No es, no es simplemente darle un cartón al estudiante, es prepararlo para la vida adulta a través de unos cursos que incluyen la formación de una carrera, pero también es moldearlo en actitudes, en valores, en disposiciones ante la sociedad. E incluye incluso hacia su propia salud y la salud de la comunidad. Entonces, ese es el rol de la universidad. Y por el otro lado, hay que preguntarle al profesor universitario, y eso lo hemos conversado muchas veces con Rocío, ¿cuál es tu rol? Tu rol no es solamente ir y transmitir conocimientos sin tener manejo pedagógico y olvidarte de que el estudiante es un ser humano. Entonces, hay que partir de estos dos elementos fundamentales. ¿Cuál es el rol de la universidad y cuál es el rol del docente, independencia de la carrera, que está enseñando en educación superior? Y eso me parece importante porque hay que trabajar con el docente, hay que trabajar con el modelo educativo, tratando de entender de que nuestra comunidad, nuestra sociedad no va a ser una sociedad constructiva, positiva, igualitaria, si es que no trabajamos estos valores. Y para hacer esto tenemos que trabajar fuertemente en la comprensión de cuál es el sentido de la existencia. Finalmente es lograr que nuestra vida tenga sentido y tenga bienestar, ¿no? Y en ese sentido, la educación superior tiene un rol fundamental cuidando el bienestar, pero desgraciadamente a veces contribuye a lo contrario, ¿no? Contribuye a tener una vida con mucho estrés, transmite esta visión de tienes que amanecerte, por ejemplo, lo sabemos en algunas disciplinas, como más bien se promueve que el estudiante no duerma, ¿no? Tienes que hacer tu trabajo, tienes que ser competitivo, tienes que un poco ser tiburón, matarte unos con otros. Esa parte a mí me preocupa. Y la otra última parte con la que cierro, creo que en el ámbito de educación superior no solo hay que cuidar la salud del estudiante, sino de todos los que están involucrados en la educación superior, ¿no? Sí. Muchas gracias, Moni. Lucía. Bueno, yo voy a conectar un poco esta pregunta con la anterior, ¿no?
acuerdo con todo lo que dijeron los expositores y pensaba que en este rol que tiene la educación superior de formar seres humanos, y con los desafíos que tiene también esa etapa de la vida en la cual nuestros estudiantes están muchos años en una universidad, hay 3 puntos que me parecen como muy importantes que fundamentan por qué necesitamos tener estos espacios y tener un área de bienestar dentro de la educación superior. La primera tiene que ver con la alfabetización. Mucho hablamos hoy de la importancia de poder reconocer las emociones displacenteras como funcionales para nuestra vida, que nos dan información valiosa para tomar decisiones. Mucho habló recién Gabriel de la importancia de saber liderar y saber desde qué emociones estamos liderando, pero todavía nos encontramos con jóvenes y con adultos que cuando le preguntamos cómo te sentís, nos dicen miedo, enojo, tristeza y amor, ¿sí? Sabiendo que existen más de 400 estados emocionales. Entonces, digo, en los años que nuestros estudiantes transitan por la facultad, trabajar la alfabetización emocional, lo que los autores llaman la conciencia emocional, porque eso nos va a permitir que ese estudiante tenga información precisa de la función que tiene esa información en mí, ¿sí? Y entonces las decisiones que tengo que tomar para poder disminuir o transformar esa emoción que es displacentera o aumentar e iniciar las emociones placenteras como son la motivación, la curiosidad, la inspiración, la admiración, que son vitales para la universidad. Segundo, el autoconocimiento. Cualquier persona que piensa en la vida universitaria piensa en el rol que tiene, no solamente en la instrucción para nuestros estudiantes, sino el proceso de autoconocimiento que hacen los estudiantes en este transitar por la universidad, ¿no? Entonces, no es solamente que puedan reconocer y registrar cuáles son los recursos que tienen para poder regularse, cuáles son las oportunidades que le brinda, por ejemplo, la universidad o el contexto para adquirir bienestar, sino que puedan conocer de qué necesitan ellos para ese bienestar, ¿sí? ¿Qué necesitan ellos mismos para motivarse? ¿Sí? ¿Qué necesitan ellos mismos del profesor? ¿No? Darle al estudiante este rol activo. Y creo que en la educación superior tiene la gran ventaja de que al estar trabajando con jóvenes y con adultos, este lugar de actividad ya los va entrenando para la vida laboral y la vida a futuro, ¿no? Y por último, que me parece también un punto que engloba todo lo otro que estuvimos charlando en todo el conversatorio, tiene que ver con el lugar fundamental que tiene la educación superior en el trabajo de la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer. Esto que vos decías hoy, Rochi, de aprender a poner límites, aprender a saber hasta dónde podemos, bueno, quedarnos estudiando, hasta dónde necesitamos buscar momentos de ocio, como decía hoy Daisy. Bueno, pero para eso primero tengo que estar conectado en esta coherencia entre lo que siento, pienso y hago, ¿no? Y creo que eso sí es una deuda pendiente que tenemos como sistema educativo, todo, ¿no? Desde el nivel inicial o los jardines de infantes hasta la educación superior, de que todavía en nuestra educación seguimos un poco disociando estos tres aspectos que son, que están en absoluta sincronicidad en el ser humano y que cuanto más en conciencia tengamos esta coherencia, mucho más fácil va a ser ir tomando decisiones que nos acerquen a ese bienestar tan anhelado. No, muchísimas gracias. La verdad, estos 3 elementos que has mencionado, pues nos retan mucho más para seguir alentando el tema en la educación superior. Gabriel. Gracias, Rocío. Pues igual, de acuerdo con todo lo que le ha comentado, yo quería agregar un elemento adicional. Recientemente entré a ChatGPT y le pedí que me creara un artículo de inteligencia emocional y se demoró 3 segundos en hacerlo. También mi hija, que es estudiante universitaria, le entregaron un artículo que a mí también se me dificultaba con muchísimo en entender. Lo subimos a ChatGPT y ChatGPT nos ayudó a entenderlo. Así entonces, la inteligencia artificial ha venido encontrando un lugar y ya llegó para quedarse. En consecuencia, este mundo de la educación fundado en la repetición, en la memorización, terminó. Creo que muchas instituciones no se han dado cuenta de que es así. Y decía Rafael Vizquerra, el maestro pues, de la educación emocional, que tal vez necesitaremos volver a tener estos espacios evaluativos conversacionales y en consecuencia que el rol del maestro sea diferente. Pedirle a ChatGPT que nos acompañe a gestionar la emoción, a regular la emoción,
a nombrar lo que siento, a lograr cómo regulo esa emoción que de pronto se me desborda. Creo que todas estamos lejos probablemente de que eso pase. Así entonces, lo que yo siento es que la escuela como institución en general está acompañada está llamada urgentemente a desarrollar las competencias emocionales. Y en todo nivel, como dices tú, yo recuerdo hace 2 semanas, creo que estuvimos también con Rafael Vizquerra y él decía, la inteligencia artificial hay algo que no nos va a dar, las emociones. Y eso hay que tenerlo claro. La inteligencia, eso es lo que no le va a dar. Porque ahí ya, la verdad, perderíamos el ser humano, ¿no? Entonces, vamos a tener grandes retos, sin duda vamos a tener grandes retos, pero creo que hay que ser claros hasta dónde llegan estos avances de la tecnología que nos van a acompañar en la vida, pero hasta dónde llegan, ¿no? Y hasta dónde nosotros también vamos a ser capaces de mirarnos seguramente de otra manera, ¿no? Daisy, Rocío, perdóname, y creo, sí, perdóname, tal sí, vez sí, como sentido de urgencia ya no es un reto, o sea, ya llegó, ya llegó. ya está acá. A esta hora, un estudiante de la universidad está haciendo probablemente un artículo que el maestro le ha pedido a través del chat GPT. No sé si lo va a mostrar directamente o lo va a ajustar. Entonces se vuelve necesario que como maestro y como universidad podamos volcar la mirada al desarrollo de las competencias emocionales. Y sin miedo, Gabriel, porque seguramente los adultos nos decimos, ¿cómo es esto? Mejor no entro, mejor no miro, ¿no? Que eso está más complicado todavía para cada uno de nosotros. Daisy, Ujú. Gracias, Rocío, y gracias a Mónica, Lucy y a Gabriel por las intervenciones. Yo quiero decir lo siguiente y que se entienda como en el efecto un poco de cascada, hablando primeramente del papel de las universidades como promotoras de esta cultura de universitaria y del lenguaje del bienestar y del lenguaje de las emociones, pues es como la incubadora de nuestro futuro más inmediato, que son los adolescentes, y que va siguiendo esta rueda, como nos dice Mónica, y dándoles un poco la responsabilidad también a nuestros profesionales del mañana. Me parece que es la educación superior un espacio para llevar adelante las propuestas para promover el bienestar integral, y mi razón, aparte de lo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los tres ponentes, para mí es porque estamos también fortaleciendo y estamos educando adolescentes con conciencia emocional. Cuando hablamos de adolescentes con conciencia emocional es porque estamos rompiendo una barrera de la expresión emocional apropiada, que es la lexitimia, y también el alfabetismo emocional, que está obviamente, digamos, muy todavía en apogeo, pues porque digamos que se hablaba mucho de inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, pero ahora es que hemos visto latente la necesidad, y no solamente en instituciones educativas, sino en todos los contextos, hablando justamente de bienestar integral. Cuando estamos también hablando de nuestros profesionales del mañana, pues también van a ser nuestros futuros empresarios, van a ser justamente nuestros futuros licenciados, pedagogos, abogados, van a ser nuestros ingenieros, etcétera. Y aquí también comentar pues que la educación emocional justamente permite, valida y necesita que también hablemos de las fortalezas humanas, que hablemos de la ética y la moral, Ujú. y aquí hace pues como este mix tan importante que es para Ujú. hablar también de nuestros profesionales, y sobre todo que la universidad facilita este cambio de paradigma que justamente estamos viendo en los últimos años, y vemos también que los futuros profesionales, porque ya hay muchas investigaciones y estudios organizacionales, nos dicen que ahora mismo las personas cuando están en búsqueda de empleo siempre están buscando organizaciones e instituciones donde mínimamente te hablen de conciliación, de salario emocional, de flexibilidad
y de beneficios que muchas veces ni siquiera tiene que ver con un salario remunerado, que esperamos que sea bien remunerado, pero que también nuestros jóvenes están luchando por un cambio de paradigma de lo que son las organizaciones a día de hoy. Hablamos de liderazgo, como bien lo han comentado Gabriel y Lucía, pero es importantísimo también ver que esos jóvenes nos están ayudando a abrir nuevas puertas y nuevas miradas para lo que van a ser las instituciones educativas, las universidades y las organizaciones en general, ya al corto plazo. ¿Y cómo hacemos esto a través de las instituciones? Pues también pudiéndoles facilitar herramientas para la sostenibilidad. Me encanta lo que comentaba Lucía, empezarles a hablar en este lenguaje emocional donde cada uno pueda hablar de las más de 400 emociones sin temor a nada, seguros de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo y luego cómo lo gestiona, ¿cierto? Porque esto es la verdadera sostenibilidad de lo que necesitamos en la educación emocional. Hago un pequeño paréntesis antes de que se me olvide y es que justamente las universidades, no hay ninguna otra institución como las universidades para favorecer alumnado que tenga el rol de investigador, porque la educación emocional y el bienestar lo que necesitan ahora son personas que nos ayuden a crear conciencia de la importancia de la educación emocional y el bienestar. Y ustedes saben que mediante la investigación esto rompe barreras, rompe límites y no es, o sea, es sostenible en el tiempo. Así de que necesitamos investigadores para que en 20 años nuestros siguientes adolescentes vayan viendo un poco la evolución y de dónde partió todo, ¿cierto? Las necesidades que se tuvieron en ese marco ya identificado. Así de que procuro pues no dejarme nada, pero agradecer mucho de verdad el rol que están teniendo las instituciones universitarias y pues sobre todo viendo la trayectoria que tiene la universidad por hacer estos espacios tan importantes y bueno, creo que vamos a un siguiente espacio si es posible de concluir, pero muchísimas gracias. Gracias, Daisy. Yo, sin duda, hoy estamos celebrando el bienestar y estamos celebrando el bienestar en este conversatorio con quienes nos están acompañando. Estamos en realidad haciendo diálogo abierto sobre un tema que, como Mónica lo mencionaba al inicio, hace muchos años atrás seguramente no lo hubiéramos tenido. Hoy debemos alentar el bienestar desde la prevención, desde la promoción de la salud, no para intervenir cuando tenemos crisis o cuando tenemos dificultades. Tenemos que mirar el bienestar desde lo que tenemos que alentar a través de propuestas de intervención. Yo también soy una convencida que el trabajar con ciencia emocional es uno de los retos más grandes para la universidad, que lo que tenemos que alentar, ¿no? Y hoy eso es lo que en conjunto debemos llevar a cabo quienes nos toca, por así decirlo, un rol en el cual podemos estar involucrados. Muchísimas gracias, creo, Alisa, que te dejo la palabra para los... Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Mónica, Lucía, Gabriel y Daisy, por tantas interrogantes que nos han dejado. Pero antes de despedir este evento e invitarles a otro que se va a llevar a cabo el día de mañana, quiero darle la palabra a nuestra decana Diana Revilla y luego a nuestra magíster Lileya Manrique. Muchas gracias, Alisa. Bueno, en primer lugar, felicitarnos. Felicitarnos por haber trabajado este tema. La verdad es que he disfrutado mucho este conversatorio. Muchas gracias, Rochi, por las preguntas y por la conducción en general de los diversos aspectos que tienen que ver con el bienestar. Y digo que nos felicitamos porque en realidad, más allá de estar celebrando 5 años de Bienestar Educa a cargo de un equipo en la facultad, el colocar este tema sobre el tapete y hacerlo visible, lo necesitamos, pero así con urgencia, ¿no? Todavía prevalece mucho en nuestras instituciones el poco valor que se le da al factor humano en toda su complejidad y más en el tema de las emociones. Y creo que lo que ustedes nos han compartido, gracias Mónica, Gabriel, Lucía, Daisy, de verdad que muy enriquecedor. He tomado nota de muchas ideas que me han dejado inquietudes y que creo que pueden ayudar a trabajar no solo en nuestra área, sino a dialogarlo con colegas de la universidad, ¿no? Rochi tiene ahí un rol fundamental desde la dirección
de Asuntos Estudiantiles. Me consta que hace un gran esfuerzo en este tema, pero necesitamos hacer más. Necesitamos comprender de qué trata el bienestar, y más el bienestar integral. Y yo creo que lo que hoy ustedes nos han expuesto con tanta sencillez y claridad y con ejemplos tan puntuales, hacen que uno se muestre aún más convencida de que esto es un tema que debemos seguir exponiendo, compartiendo, promoviendo y convenciéndonos a todos de que es importante atenderlo y que efectivamente estamos formando jóvenes que son personas, que son seres humanos, no son maquinitas, ¿no? Son personas que queremos que tengan un desempeño exitoso en su propia vida y desde ahí van a irradiar en cada una de las opciones profesionales que ellos elijan. Pero mientras ellos no estén bien, evidentemente no vamos a estar aportando mucho a su propio crecimiento y desarrollo personal y profesional. Así que muchísimas gracias a cada uno de los colegas. Gracias, Rochi, por habernos permitido conocer a tus compañeros de tema, de investigación, de trabajo. Realmente estamos muy agradecidos y por haber cumplido también el propósito de este conversatorio, ¿no? Así que muchísimas gracias, un abrazo fraterno, que estén muy bien. Muchas gracias a Lisa y al equipo de la Dirección de Estudios, que ha previsto una serie de actividades esta semana y hoy pues continuamos, porque ya iniciamos ayer, continuamos con un conversatorio de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Le damos el pase a Ileya. Muchas gracias, Alisa. Bueno, yo para sumarme también al agradecimiento, yo solicitaba más bien un aplauso para nuestros expositores que, como bien ha señalado Diana, han puesto muchos temas de interés y aspectos que todavía como docentes y formadores de docentes necesitamos seguir repensando y sobre todo ya actuando. Me ha quedado muy clara la idea de que hablar de bienestar es hablar de proyecto de vida. Me gustó mucho ese vínculo con lo que significa nuestro ser profundo y creo que hacia ello debemos apuntar en la formación de los nuevos docentes. Yo estoy ahora con el primer ciclo, con cachimbos, y veo con mucha ilusión cómo estos jóvenes vienen a formarse para ser docentes, pero principalmente para consolidar su ser, ampliar sus proyectos, conocerse profundamente y vivir, como decía Mónica, toda la experiencia que significa estar en la universidad y ser de allí pues el pase para la sociedad, ¿no? Y su aporte. Así que muchísimas gracias y te doy el pase a Lisa. Muchas gracias nuevamente por las palabras, por las preguntas que una debe de hacerse también a sí misma para precisamente empezar nosotros y poder hacer el despliegue también con nuestros estudiantes. En nombre de la Facultad de Educación, le damos las gracias por su amable asistencia